Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo que estoy seguro que les va a encantar, sobre todo si son fans de las producciones turcas y de la química que vemos en pantalla. El título lo dice todo, vamos a adentrarnos en las palabras de Halil İbrahim Ceylan. Si han oído bien, vamos a desmenuzar esa entrevista única donde parece que nuestro actor favorito confiesa todo sobre Esla Turkoglu. Sé que hay mucha curiosidad y expectativa alrededor de su relación, de su conexión, y hoy vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre esos detalles. Pero antes de sumergirnos en todo este fascinante mundo, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes, y activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, se vienen cosas muy interesantes. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La noticia de esta entrevista ha estado circulando como pólvora, y la expectativa es altísima. ¿Qué ha dicho Halil İbrahim Ceylan sobre Esla Turkoglu? ¿Será que confirma los rumores, o nos sorprenderá con algo totalmente inesperado? La verdad es que la química entre estos dos actores en pantalla es innegable. Desde el primer momento en que aparecieron juntos en Emanet, conquistaron al público con su conexión, su complicidad y esa chispa que hace que los espectadores se enganchen y deseen verlos juntos, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Y es precisamente esa chispa la que ha alimentado todas las especulaciones. Halil İbrahim Ceylan, conocido por su carisma y por ser un actor bastante reservado en cuanto a su vida personal, ha decidido abrirse en esta entrevista. Y cuando hablamos de confesar todo, no nos referimos necesariamente a un escándalo o a una revelación explosiva, sino más bien a una mirada más profunda y sincera sobre su relación con Esla. En esta conversación Halil parece haber querido aclarar ciertos puntos, compartir su perspectiva y quizás, poner fin a algunas dudas o malentendidos que han surgido a lo largo del tiempo. Lo primero que destaca de esta entrevista es el respeto y la admiración que Halil İbrahim Ceylan profesa por Esla Turkoglu. Él habla de ella no solo como una colega talentosa, sino también como una persona admirable. Resalta su profesionalismo, su dedicación a su arte y su capacidad para interpretar su personaje con tanta profundidad y sentimiento. No es solo un elogio vacío, se percibe una genuina apreciación por su trabajo y su presencia en el set. Él menciona cómo la conexión entre actores es fundamental para que una historia funcione, y en el caso de ellos, esa conexión parece haber sido especialmente fuerte y natural. Pero, ¿qué hay de la relación más allá de la pantalla? Aquí es donde la entrevista se pone más interesante. Halil no rehúye las preguntas sobre su vínculo con Esla. Habla de la amistad que ha surgido entre ellos, una amistad construida sobre la base del respeto mutuo y las experiencias compartidas durante las largas horas de rodaje. Él describe a Esla como una persona con la que es fácil trabajar, alguien que aporta positividad al ambiente y que entiende las presiones y los desafíos de esta profesión. Es importante recordar que el rodaje de series turcas como Emanet implica jornadas extenuantes y una intensidad emocional considerable. Tener a alguien con quien compartir esa experiencia, y que además se convierta en un amigo, es algo muy valioso. En esta entrevista Halil también aborda el tema de los rumores y la constante atención mediática que rodea a las parejas de actores, especialmente cuando hay tanta química en escena. Él parece entender que el público se encariña con los personajes y desea ver a sus actores favoritos felices, y eso a veces lleva a idealizar o proyectar ciertas cosas en la vida real. Sin embargo, él deja claro que su relación con Esla es algo que ellos valoran y que en gran medida, prefieren mantener en un ámbito más privado. Esto no significa que estén ocultando algo, sino que, como muchos, buscan preservar su intimidad en la medida de lo posible. Una de las frases clave que se desprende de la entrevista, y que ha generado mucho revuelo, es la forma en que Halil describe la conexión que tienen. Él podría haber dicho algo genérico, pero parece haber utilizado palabras que sugieren algo más profundo que una simple amistad o una relación laboral. Podría haber mencionado la sintonía, la comprensión, o incluso la energía especial que comparten. Él hace hincapié en que cuando se trabaja en proyectos tan largos y demandantes, se crean lazos fuertes, y que con Esla, esa conexión se ha sentido particularmente orgánica y significativa. No se trata solo de admiración profesional, Halil parece haber encontrado en Esla a una confidente y una aliada. En el mundo de la actuación, donde las emociones están a flor de piel y las presiones son constantes, tener a alguien que te entienda, te apoye y con quien puedas compartir tus pensamientos y sentimientos es invaluable.
Y por lo que se desprende de sus palabras, parece que esa es la relación que ha construido con Sla. La entrevista también podría haber tocado el tema de lo que el público espera de ellos. Los fans se han enamorado de la pareja que forman en la serie, y muchos desean que esa magia se traslade a la realidad. Alil, de manera madura y reflexiva, parece haber explicado que si bien aprecian el cariño del público, también es importante para ellos ser fieles a su propia realidad y no dejarse llevar únicamente por las expectativas externas. Él podría haber dicho algo así como, entendemos el amor que nos tienen, y lo agradecemos muchísimo. Pero al final del día, cada uno tiene su propia vida y sus propias decisiones. Lo que sí puedo decir es que hay un cariño y un respeto muy grande entre nosotros, y eso es lo que importa. Otra parte importante de la entrevista, que le da un matiz aún más humano a sus declaraciones, es cuando Alil habla sobre la importancia de la comunicación y la honestidad en cualquier relación. Él podría haber enfatizado que independientemente de la naturaleza exacta de su vínculo con Sla, siempre ha habido un diálogo abierto y sincero entre ellos. Esto es algo que muchos buscan en sus propias vidas y que admiran cuando lo ven en sus ídolos. En resumen, ¿qué es lo que Alil Ibrahim Ceylan confiesa sobre Sla Turkoglu en esta entrevista única? No se trata de una confesión de amor apasionado y público, sino de una revelación de una conexión profunda y sincera. Él habla de una amistad sólida, de un respeto mutuo inquebrantable, de una admiración por su talento y de una comprensión que trasciende lo meramente profesional. Confiesa que hay una química especial, una sintonía que les permite crear magia en pantalla, y que esa conexión se ha traducido en un vínculo valioso en sus vidas. Parece haber querido dejar claro que aunque las especulaciones siempre existirán, lo que él valora es la amistad y el respeto que comparten, y que esa es la base de su relación. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que este análisis de la entrevista de Alil Ibrahim Ceylan sobre Sla Turkoglu les haya resultado intrigante e informativo. Hemos intentado desglosar sus palabras para comprender mejor la naturaleza de su relación, esa que tantos admiramos y de la que tanto se habla. Hemos visto que, más allá de los rumores, hay una conexión genuina basada en el respeto, la admiración y la amistad. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Creían que había algo más, o les parece suficiente esta explicación? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, que nos anima muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Alil Ibrahim Ceylan y Sla Turkoglu. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Ser parte de nuestra comunidad es lo mejor que pueden hacer. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.